Vamos a ir a la palabra del Señor. Les pido el favor que me acompañen al Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 30. Y desde allí comenzamos. Leamos la palabra y oremos. Y pidámosle al Señor que hable a nuestro corazón. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque tu palabra es maravillosa, es verdad y tu verdad es liberadora. Yo te pido que hoy liberes nuestro corazón de todo lo que lo esté atando, preocupaciones, temores, angustias. Que liberes nuestro corazón, Señor, de dudas, de incertidumbre. Permítenos a todos recibir el mensaje de tu palabra, que tu Espíritu Santo lo coloque en el fondo de nuestro corazón. Permíteme ser ese instrumento escogido para llevar a cabo, Señor, el mensaje que has puesto en mi corazón para todos nosotros en Cristo Jesús. Y gracias, Señor, por este privilegio, este honor que nos haces de escuchar y de atender a tu palabra en Cristo Jesús y además predicarla. Amén, amén y amén. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo. ¿Y comenzó a qué? A hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. ¿A quién se refiere la palabra? ¿Qué es lo que está sucediendo acá? ¿Será que se está refiriendo a alguno de nosotros de manera virtual? Es probable que sí. Vamos hoy a analizar este pasaje de la Escritura, el contexto, con la guía del Espíritu Santo, para comprender qué es lo que está pasando aquí. ¿Quién es el que está enfrentando esta situación? Y para eso quiero invitarlos que me acompañen al versículo 22. Mateo 14, 22 y 23. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo. En el contexto de este pasaje acaba de producirse o de llevarse a cabo lo que se conoce como la multiplicación de los panes y los peces. Nos dice la Biblia que el Señor Jesucristo obró un milagro para multiplicar unos pocos panes y unos pocos peces que sirvieron de alimento para 5,000 hombres, más sus esposas y los niños. Me gusta recordarle al que escucha la palabra del Señor que el ministerio del Señor Jesucristo no es el ministerio de un hombre peregrino que está caminando por ahí, por los caminos polvorientos de Galilea, solo, con un mensaje que no impacta la vida de nadie. Nada que ver. La realidad bíblica, la revelación bíblica nos dice que alrededor del Señor Jesucristo caminaban multitud de personas. Su mensaje era tan poderoso y el poder que se estaba desplegando a través de los milagros que el Señor Jesucristo hacía eran tan poderosos que multitud de personas lo seguían. Y esto es algo muy, pero muy interesante, porque esto sigue sucediendo hoy. Multitudes de personas seguimos al Señor Jesucristo por sus palabras y por sus obras. Pero hay un detalle en este versículo que me ha tenido pensativo todos estos días. Dice: enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Algo así como: muchachos, bueno, ustedes se van en la barca, vayan adelante, yo ya les caigo. Ya en un momento estoy con ustedes. La orden de marchar. ¿Sabes? Esta es una orden de avanzar. Los discípulos tienen que marchar. Y he recibido esto como algo que viene del Señor para animarlos a todos a que marchemos. Hay un tiempo para marchar. Y este es un tiempo en el que nosotros debemos adelantarnos, marchar. El Señor está con nosotros. El Señor no nos va a dejar solos, pero marchemos. Recuerdo el momento que nos narra la Biblia en el que Moisés está con el pueblo de Israel. Han salido de Egipto y el faraón lo está persiguiendo con un gran ejército. Llegan al Mar Rojo y Moisés comienza a elevar una plegaria o una oración. Cuando viene la palabra del Señor que le dice: Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo de Israel que marche.
es una palabra muy poderosa para nosotros. Debemos marchar. Es importante que nosotros nos adelantemos. Versículo 23. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Otra referencia muy poderosa en el versículo 23. Al anochecer estaba allí el sol. La Biblia dice en muchos pasajes en los evangelios que el Señor Jesucristo oraba constantemente a solas con el Padre Celestial, que se levantaba muy temprano en la mañana, de madrugada, y oraba. Y aquí lo vemos diciendo que después de despedir a la gente sube a la montaña para orar a solas. Y alguien dijo que si el Señor Jesucristo tenía esos tiempos tan poderosos de oración a solas con el Padre, ¿cómo más no tenemos que hacerlo nosotros? ¿Cómo no tenemos que hacerlo nosotros entonces si lo hacía el Señor Jesús? La experiencia que el Señor Jesucristo tuvo con sus discípulos, la experiencia de los discípulos con Jesús fue una experiencia vital, una experiencia de vida que marcó sus vidas para siempre. Y lo que está narrado en la Biblia y es experiencia de aquellos que estuvieron al lado de Jesús, nos sirve a nosotros también para prefigurar nuestra relación con el Señor. Nuestra experiencia con Dios es una experiencia vital. El Señor Jesucristo dice: adelántense que ya estoy con ustedes. Versículo 24. Y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. Dice la Biblia que la barca estaba ¿qué? Zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En los hechos reales, el contexto literal, el contexto histórico que estamos viendo acá, es que esta barca en la que los discípulos están navegando por este lago y se han adelantado por orden del Señor, está pasando una circunstancia difícil, o ellos más bien, pero la barca, dice, está zarandeada por las olas porque el viento le era contrario. Le he puesto como título a este sermón: con el viento en contra. Esta es una expresión que solemos decir cuando en nuestro caminar vamos encontrando obstáculos, cuando vamos encontrando trabas, oposición, cuando las cosas no salen fluidamente o se presentan trabas, solemos decir que vamos ¿con qué? Con el viento en contra. La situación por la que atravesamos hoy como consecuencia de la pandemia, lo que ha venido sucediendo desde hace 4 meses, parece ser una de esas situaciones en muchos aspectos de nuestra vida. No es la única vez que estamos caminando con el viento en contra, pero parece ser una situación de esas que pudiéramos denominar con el viento en contra. Y cuando el viento está en contra y nosotros vamos avanzando y las circunstancias parecen estar difíciles, las olas se levantan y empieza a zarandearse en nuestra vida, es un tema muy complejo. Muchas personas en este tiempo, al adelantarse, al avanzar en lo que debemos hacer, encontramos dificultades y trabas. Pareciera que el viento estuviera en contra nuestra en muchas circunstancias. ¿Estás pasando por algo así? ¿Has pasado por algo así? Que puedas calificar: estoy caminando con el viento en contra. Versículo 25 al 27. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. «Es un fantasma», gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: «Cálmense, soy yo, no tengan miedo». Esta es una de esas escenas bíblicas que a uno lo deja perplejo. Dijimos que el Señor ha dado la instrucción a los discípulos que se adelantaran, que el Señor estaba despidiendo una gran multitud, que a él lo seguían muchas personas, multitudes de personas, y que había estado orando a solas con el Padre Celestial durante toda la noche. Porque aquí dice que en la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. El Señor Jesucristo viene caminando sobre esas olas impetuosas, sobre esas circunstancias que se están presentando en el lago, y el Señor Jesucristo viene caminando sobre esas circunstancias. Cuando los discípulos advierten su presencia,
se asustan, se consternan, quedan aterrados, dice la Biblia. A cualquiera le hubiera pasado esto, pero ¿quién puede caminar sobre el agua? Imaginémonos en esa circunstancia, pongámonos en los zapatos de los discípulos. Viene alguien caminando sobre el agua. ¿Quién puede caminar sobre el agua? Es un fantasma, dijeron. Es un fantasma. Esto tiene que ser algo extrasensorial, ¿no? Sobrenatural. Pues sobrenatural sí es que el Señor Jesucristo viniera caminando sobre el agua, pero no era ningún fantasma. Jesús les dijo enseguida: cálmense, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Cuando estamos caminando con el viento en contra y las circunstancias parecen ser difíciles, que muchas veces vemos que no hay una salida o perdemos el control, no vemos como que las cosas nos fluyen. El Señor Jesucristo nos dice: no tengas miedo, no tengas miedo, yo estoy por encima de las circunstancias, yo camino por encima de las circunstancias. ¿Cómo nos cuesta trabajo muchas veces entender eso? ¿Cómo nos preocupa cuando las cosas no nos salen bien? El viento en contra, el viento contra la cara. Y el Señor Jesucristo nos dice hoy: tranquilos, esta situación a mí no me ha superado. Esto no me ha sacado, no me ha tomado fuera de conocimiento, de control. Yo estoy por encima de estas circunstancias, no tengan miedo. Ahora, que algo muy interesante, y es: Jesús rompe con las leyes de la física y lo rompe con una ley superior. Con una ley superior vence una ley inferior. Ese es el poder de los milagros. Los milagros suceden porque una ley superior vence leyes inferiores. No es posible caminar sobre el agua, pero para el Señor Jesucristo fue posible, porque con una ley superior vence esa ley inferior. Versículo 28. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Aparece Pedro en escena. Pedro es una de esas personas que pecan de imprudentes, de osado, tal vez. Señor, le dice, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre el agua. Yo quiero que hagamos un análisis de esa frase que está expresando el apóstol Pedro. La palabra Señor, utilizada en ese entonces y en el idioma griego en el cual se escribe el Nuevo Testamento, es la palabra Kyrios. Señor es Kyrios. Y Kyrios es una palabra que se expresa para dar un reconocimiento a quien se le está diciendo. Kyrios podríamos definirlo como un señor que está por encima de todo señorío. En la época de los discípulos, decirle Señor a alguien era estar sujeto a su autoridad. Ya no se utiliza la palabra Señor de esa manera. De hecho, ni se utiliza la palabra Señor. Ya no se utiliza la palabra Señor con el debido respeto o la forma en que otrora se utilizara. Y mucho menos en el sentido en el que está expresado bíblicamente. Señor es: yo estoy bajo tu autoridad. Y Pedro le dice al Señor: Señor, si eres tú. Es como pidiendo una confirmación, una ratificación. Si verdaderamente eres tú el que viene caminando sobre el agua, el que está por encima de toda circunstancia, Señor, si eres tú, mándame. Mándame eso, ordena, da la orden. Manda que si tú das la orden, yo voy. Señor, si eres tú, mándame, ordéname, que vaya a ti. Esto es interesante. No en cualquier dirección. Pedro no quiere caminar en cualquier dirección. Pedro quiere caminar en dirección del Señor. Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti. Yo quiero ir en tu dirección. Y que vaya a ti, fíjate lo que dice, sobre el agua. Yo quiero hacer lo que tú estás haciendo. Yo quiero estar donde tú estás. Señor, si eres tú, manda, ordena
que si tú lo ordenas, que vaya hacia ti sobre el agua. En Juan capítulo 14, versículo 12, el Señor Jesucristo dijo algo muy poderoso. Él dijo: ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Es increíble ese versículo. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, ¿el que qué? El que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará. Si Jesús caminó sobre el agua, Pedro podría caminar sobre el agua. Cualquier discípulo podría caminar sobre el agua. Si es la orden, si es lo que Dios quiere. Esos son los milagros. Los milagros son realizados por Dios. Una ley superior vence una ley inferior. Un objeto por su peso no puede flotar en el agua. Pero ese es el milagro. Pero milagro mayor es que Jesús ordene que Pedro camine sobre el agua. Pero eso fue lo que el Señor Jesucristo dijo. Volvamos al versículo 29. Mateo 14, 29. Ven, dijo Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Ven. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Esto es verdaderamente increíble. Señor, si eres tú, manda, ordena que vaya yo en dirección a ti sobre el agua. Ven, ven, le dijo Jesús. Y Pedro se bajó de la barca. Se bajó de la barca, dice la Biblia, y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Ante la orden del Kyrios, del Señor, verdaderamente es el Señor. Pedro se baja y comienza a caminar sobre el agua. Pero aquí hay una señal muy interesante. Dice, y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pedro camina sobre el agua en dirección a Jesús. 2020, visión integral, es caminar en dirección a Jesús. Este año nos ha dicho el Espíritu Santo que es el año de ver claramente. No podemos ver claramente si no estamos caminando en dirección a Dios. Esta crisis por la que estamos pasando, estas circunstancias, esta situación difícil, diferencial por la que estamos pasando, no se puede resolver si nosotros no caminamos en dirección al Señor. El Señor da la orden y nosotros podemos avanzar en medio de las dificultades si vamos en dirección al Señor. Ahora, aquí hay cosas que a mí siempre me han llamado mucho la atención. La Biblia dice que la barca venía zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. El mar estaba picado, diríamos nosotros. Sobre ese mar de dificultades físicas, el Señor Jesucristo se presenta ante los discípulos caminando. Y sobre ese mar de dificultades físicas, olas altas, viento en contra, Pedro se baja de la barca y camina sobre esas circunstancias. No nos imaginemos que Pedro se bajó y caminó como en una piscina. No, está caminando sobre esas circunstancias porque va caminando hacia el Señor. Nosotros podemos, en dirección a Jesús, caminar por encima de las circunstancias. Vivir por encima de las circunstancias a pesar de que ellas se muestren muy difíciles. Es algo que nos cuesta trabajo, pero cuando vamos en dirección al Señor Jesucristo, podemos caminar por encima de las dificultades. Ahora, siempre me he imaginado a los discípulos. Recuerda que allí están todos los discípulos. Y me gusta colocar en boca de los discípulos algunas cosas. Algunos deben estar diciendo, ¿por qué no se me ocurrió a mí decirle al Señor que me diera la orden de caminar hacia Él? Otro diría, este Pedro es tremendo loco. No falta el que está diciendo, este Pedro sí es un atrevido. ¿Cómo se le ocurre al Señor decirle eso?
No faltará el incrédulo entre los discípulos que diga, no va a ser capaz. Algunos estarán diciendo, wow, es increíble lo que está sucediendo. Lo único que te digo es que después del Señor Jesucristo, la única persona que pudo caminar sobre el agua fue Pedro. Porque Pedro le pidió una confirmación al Señor. Señor, si eres tú, manda, ordena que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Fue el único distinto al Señor Jesucristo que ha podido hacer eso. ¿No dice la Biblia cuánto caminó? Dice que Pedro caminó en dirección a Jesús sobre el agua. Pero en el versículo 24, en el versículo 30, perdón, encontramos algo aquí poderoso. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Pero al sentir el viento fuerte, ¿qué sintió Pedro? Las circunstancias, el ambiente, el entorno. Al sentir el viento fuerte, dice la palabra del Señor, tuvo miedo. ¿Qué tuvo Pedro? Miedo. Cuando las circunstancias, cuando percibió las circunstancias, cuando sintió el viento fuerte, se llenó de temor, tuvo miedo. Y cuando tuvo miedo comenzó a hundirse. ¿Qué hizo hundir a Pedro? El temor. Le había dicho al Señor que le confirmara. El Señor le confirmó y le dijo, ven. Y cuando comienza a caminar sobre el agua, no había ningún problema. Fíjate que si había viento fuerte. Mientras él tuvo su mirada en el Señor, mientras él tuvo la 20/20 visión integral, la mirada hacia el Señor, él pudo caminar en medio de las dificultades. Cuando nosotros tenemos nuestra mirada al Señor, en el Señor podemos caminar en medio de las dificultades. Pero cuando perdemos la mirada, la atención del Señor, y cuando empezamos a darle más valor a lo que está sucediendo, nos asustamos. Hoy hay personas asustadas. Hoy hay personas que en medio de las circunstancias, por esta situación, están preocupadas, están asustadas, porque han perdido la visión de Dios. Tú no puedes perder la visión de Dios. Yo no puedo perder esa visión. Este no es el primer momento difícil que muchos de nosotros estamos enfrentando. Hemos enfrentado muchos momentos difíciles. Pero si perdemos la visión del Señor y empezamos a percibir todo tan difícil, nos vamos a comenzar a hundir. La Biblia dice que Pedro comenzó a hundirse, entonces gritó, Kyrios, Señor, sálvame. Nada como los marineros para conocer sobre el viento. Creo que junto con los aviadores, por obvias razones, son las personas que más conocen acerca del viento. No es la primera vez que Pedro se enfrenta a una circunstancia de estas. Pedro, por su oficio de pescador, se había enfrentado muchas veces a estas situaciones. Claro, es la primera vez que está caminando sobre el agua. Caminar sobre el agua lo cambia todo en este contexto literal. Pero no es la primera vez que se enfrenta a las dificultades. Con el viento en contra podemos tener miedo. Cuando vamos caminando y las cosas no fluyen y las cosas se presentan difíciles, podemos preocuparnos, llenarnos de angustia, llenarnos de preocupación, asustarnos, llenarnos de pánico. Pedro pierde la seguridad, comienza a hundirse. Cuando hablamos de estar con el viento en contra, el viento fuerte, las dificultades, las adversidades y los problemas, hablamos de circunstancias que muchas veces nos superan. Podría hablarte de muchos testimonios en los que he caminado con el viento dándome fuertemente contra la cara, con el viento en contra. En circunstancias de mi vida, muchas veces he caminado con el viento en contra. Y tengo que decirles que como el apóstol Pedro, en circunstancias de mi vida con el viento en contra mirando al Señor, he caminado sobre las dificultades. Pero cuando he perdido la visión y me he dejado asustar por las circunstancias, he comenzado a hundirme. Porque el mar de dificultades hace eso, que nos hundamos. He partido en dirección al Señor Jesucristo muchas veces sobre las aguas de dificultades y he podido caminar por encima de los problemas.
pero también tendría que testificarte que cuando me he sentido abrumado o he sentido temor, he comenzado a hundirme. Entonces me ha tocado gritar: Señor, sálvame. Tal vez ese es el grito que muchos de nosotros tenemos que dar en este tiempo. Tal vez muchos, preocupados o angustiados por las circunstancias, tendríamos que gritar: Señor, sálvame. Versículo 31. Enseguida Jesús le tendió la mano. ¿Y qué hizo? Sujetándolo. ¿Qué hizo el Señor? Lo sujetó. Cuando nosotros le decimos al Señor que nos ayude, ¿qué hace el Señor? Nos sujeta. Ninguno de nosotros está por fuera del control de Dios. Cuando hemos puesto nuestra confianza en el Señor, estamos bajo el control del Señor, bajo su poderosa mano, y el Señor nos sujeta. Esto es muy interesante. Lo primero que el Señor hace cuando Pedro le dice: Señor, sálvame, es tender su mano y ayudarlo, sacarlo de allí. Pero hay algo que hace posteriormente, y sujetándolo lo reprendió, es decir, lo regañó. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste si la tenías clara? ¿Por qué dudaste si pediste una confirmación y yo te la di? ¿Por qué lo dudaste? ¿Qué fue lo que hizo hundir a Pedro? Su poca fe. Al dudar del Señor, se hundió en el mar físico. Cuando nosotros estamos caminando con el viento en contra y tenemos nuestra mirada puesta en el Señor, 2020 visión integral, sabemos que en medio de las dificultades vamos a salir adelante. Pero cuando dudamos, las dificultades se muestran más grandes de lo que verdaderamente son. No podemos dudar. Si Cristo es Dios, si Dios es Dios, ¿por qué dudar? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Versículo 32. Cuando subieron a la barca, se calmó el viento. Hay cosas en la Biblia que a uno lo dejan perplejo. Pero ¿cómo el Señor no pudo calmar el viento mientras Pedro caminaba por el agua para que hubiera podido caminar más terreno? Dice que cuando suben a la barca el viento se calma. Es que Dios hace unas cosas que no podemos entender. ¿Por qué permitiste esto, Señor? ¿Por qué no calmaste el agua, el viento, cuando estábamos caminando sobre el agua? ¿Por qué no hiciste eso, Señor? Increíble. El viento se calma cuando están sobre la barca. Las tormentas se calman cuando ellos ya llegan y están sobre la barca. Versículo 33. Y los que estaban en la barca lo adoraron, diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Esto es impactante. Muchos de los que iban allí, discípulos del Señor, no tenían claro en su corazón que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios y que es Dios mismo y que tiene la capacidad de resolver cualquier circunstancia, de ordenar a cualquiera de ellos que caminara sobre el agua, de vencer con una ley superior, una ley inferior. Muchos no lo tenían claro. Solo hasta que sucedió esto, dice la Biblia que lo adoraron. Es decir, reconocieron su grandeza y entregaron su corazón diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Permítame decirles algo en este día. Muchos de los que estamos aquí, muchos de los que van a escuchar este mensaje, muchos de los que están conectados hoy escuchando este mensaje, no tienen claro quién es Jesús. Muchos no tenemos todavía o no tienen claro, muchas personas no tienen claro quién es Jesús. El único digno de adoración, Dios mismo. Verdaderamente tú eres tú el Hijo de Dios. La expectativa que tengo en mi corazón como consecuencia de este mensaje que estamos compartiendo hoy, de lo que está en la palabra del Señor, es que nosotros tengamos claro quién es Dios. Tengamos claro quién es Jesús y qué puede hacer. Por difíciles que sean las circunstancias. Puede ser que estemos enfrentando algunas circunstancias que digamos:
tengo el viento en contra. Dios no ha perdido su poder. Jesucristo es verdadero Dios, es el Hijo de Dios. Y cuando nosotros reconocemos que Jesús es Dios, no podemos hacer nada distinto que adorarlo. Y adorar a Dios es un estilo de vida. Es creer que Él es Dios y vivir de acuerdo a lo que Él dice. Si tenemos nuestra mirada en el Señor, si no perdemos la perspectiva, vamos a superar esta o cualquier otra crisis que se nos venga, si tenemos claro quién es Dios, quién es Jesús, si nuestro corazón está entregado, si nosotros reconocemos su señorío, Él va a dar solución a esas circunstancias, como quiera que se presente. Que Dios te bendiga y te animo a que pongas tu mirada en el Señor y no en las circunstancias. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, en esta hora te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza por tu preciosa palabra. Tu palabra es increíble, es maravillosa. Los hechos que están narrados y revelados en la Escritura, Señor, están allí para darnos a entender quién eres tú, cómo actúas, y para permitirnos entender cómo somos nosotros. Porque sabes, Señor, cada uno de nosotros es un Pedro. Cada uno de nosotros, Señor, es como Pedro. Y todos juntos somos un gran Pedro colectivo. Te pedimos que nos des señales, reconocemos tu señorío, te pedimos que nos mandes a ir a ti, tú nos das toda la seguridad. Y cuando empezamos a caminar y sentimos que las cosas no funcionan, sentimos temor, tenemos miedo. Yo te pido en esta mañana, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, que tú nos quites todo temor de nuestro corazón. Y que cada uno de nosotros pueda caminar en dirección a ti, viéndote a ti, no las dificultades. Poniendo nuestros ojos en ti, Señor, no en los problemas. Porque de esa manera vamos a salir adelante, no importa lo que esté sucediendo, porque tú eres verdaderamente el Hijo de Dios. Permítenos entender y comprender esto, amarte con todo el corazón y adorarte con nuestra manera de vivir en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muchas gracias por brindarme toda su atención. No podemos avanzar sin hacer algo muy importante en este día. ¿Y qué es eso tan importante? Hacer una oración para entregarle nuestro corazón al Señor. Y alguien puede decir, pastor, pero yo hago eso cada 8 días. Perfecto, me gustaría que lo volvieras a hacer. Pero quizá haya hoy personas que nunca antes hayan hecho una oración para decirle al Señor Jesucristo, Señor, yo te necesito. Señor, yo te necesito. Si ese es tu caso, si estás ahí por primera vez, acompáñame en esta oración. Pero quiero animarlos a todos a que la hagamos juntos. Repitan conmigo, Señor Jesucristo, yo te necesito. Abro la puerta de mi corazón y te pido que entres en él y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Yo reconozco que he cometido muchos errores, fallas y pecados. Hoy me arrepiento de todas esas cosas y acepto que tú fuiste a la cruz a morir por mis pecados. Que resucitaste de los muertos para darme vida eterna. Señor Jesucristo, dame la vida que tienes para mí. Amén y amén. Si hiciste esa oración por primera vez, bienvenido a casa. Que Dios te bendiga. Abriste tu corazón al Señor y ese es el principio de todas las bendiciones y de la seguridad de andar, de caminar con Él. Si te reafirmaste en esa oración, que Dios te bendiga. Les informo que en la descripción del video en YouTube hay un link para que nos dejes tus datos. Queremos saber en qué podemos servirte.